Vamos a hablar con Cristian Girard, que es el titular de ARBA, la agencia de recaudación bonaerense, además, obviamente, un economista muy cercano a Axel Kicillof. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están ahí? Buenas Bien, muy bien, tardes. obviamente, tratando de siempre tomar con la mejor cara posible las noticias, pero sabemos que lo que anunció el gobierno como un éxito el viernes o como una buena noticia, incluso se veía algún asesor del presidente con un vino debajo del brazo dando vueltas en la Casa Rosada, es algo que probablemente a partir de mañana traiga muchos dolores de cabeza para los argentinos, ¿no? En algún punto. Bueno, sí, mirá, te estaba escuchando. La verdad, vamos a tratar de seguir la metáfora. Me parece que lo que el mercado vio es que se estaban quedando sin nafta, le fueron a pedir auxilio al Fondo Monetario y obviamente van a festejar porque si sigue habiendo combustible para la fiesta financiera, bienvenidos para los que se vienen beneficiando de este esquema económico que con el carry trade, con la bicicleta financiera, viene dando fuertes ganancias a un sector hiperconcentrado como son las finanzas. Para la gente de a pie, para los que nos ganamos el mango laburando, digo, ¿no? Para los que viven de un salario, para los empresarios que invierten pensando en el mercado interno, no hay ninguna novedad positiva. En esto más bien todo lo contrario, ¿no? Más profundizar el esquema de ajuste fiscal una reestructuración de la economía sesgando el crecimiento económico hacia sectores vinculados con las materias primas, con la energía, la minería, un poco el campo, pero que eso no genera empleo, no derrama y por lo tanto no reactiva el consumo popular. Me parece que ahí está la cosa, ¿no? Buenas noticias para quién, para los mercados, sí. Si devalúa o no devalúa, creo que es secundario. Me parece que acá el punto es, estamos ante un fracaso rotundo de la política del gobierno con la tablita y la apreciación cambiaria para sostener el proceso de desinflación. Claramente le fueron a pedir la escupidera al Fondo Monetario y ahora ha cambiado completamente el régimen cambiario y el régimen monetario y eso tiene que ver con que el camino que había elegido el gobierno fracasó y tenemos ahora por delante un cambio de mando. Me parece que claramente entramos en una nueva fase política y económica que es que gobierna definitivamente ahora sí el Fondo Monetario Internacional sin experimentos libertarios o anarcocapitalistas. Vamos a ver la cruda realidad de cómo es vivir en un país gobernado por el Fondo Monetario. Ahora, ¿crees que efectivamente es el plan del fondo, Cristian? Yo creo que sí, porque fíjate que todos veníamos hablando, todos los economistas, digo, no, yo más allá de ser funcionario del gobierno de Axel, obviamente, de la provincia, pero si uno mira la profesión, creo que era unánime la lectura de que la apreciación cambiaria ya era incontenible, el tipo de cambio en Mm. ese nivel, que las importaciones iban a volar, que volaba el turismo en Brasil, en el exterior, que la gente ya estaba comprando dólares cada vez que podía porque percibía que estaba barato, y del otro lado nos contestaban que éramos mandriles, ¿no? Tipo, Sí. bueno, miren, mandriles lloren, el dólar no sube. Bueno, ¿qué pasó? Fueron al Fondo Monetario, bandas de 1.000 a 1.400. Eso, si vos lo mirás bien, lo hacen en el momento en el que van a tener oferta de dólares porque viene la liquidación de la cosecha del campo, pero claramente es reconocer que el esquema del crawling peg, de la tablita con devaluación del 1% por mes, fracasó porque el dólar estaba muy barato y eso es insostenible para una economía como la nuestra porque tiende a tener déficits de balanza comercial o de cuenta corriente, que si vos sos acreedor externo del país, decís, che, si vos tenés un déficit de cuenta corriente no me vas a poder pagar la deuda. Entonces Claro. aparece el Fondo Monetario y dice, listo, yo te voy a dar un programa, pero tenés que subir el tipo de cambio porque si no, no le vas a poder pagar la deuda a los acreedores. Así que es clásico, es de manual lo que está pasando. No hay mucha novedad, más allá de lo que quiera vender el gobierno, esto es lo que siempre pasa con el Fondo Monetario O Internacional. sea, al fondo los Le hizo fuimos a devaluar, pedir Cristian, dólares. porque digo, más allá de estos sinónimos que trata de buscar el gobierno y de que hay un esquema de bandas cambiarias, bueno, el techo de la banda está 30% por encima del tipo de cambio que regía hasta el viernes y el piso está 7% debajo, digamos. Y mañana uno se podría preguntar quién es el mandril en todo caso, ¿no? Sí, Andrés, pero te digo, ¿por qué te digo? Para mí el fracaso ya está dado más allá del precio del dólar. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos en un momento donde hay mucha oferta de dólares en la economía argentina, que es Sí. el momento en el que se levanta la cosecha y se liquida la cosecha gruesa, que son decenas de miles de millones de dólares.
Con esto lo que están haciendo es unificar el tipo de cambio y eliminar el blend, con lo cual uno esperaría que el dólar oficial se ubique en el nivel del dólar blend, más o menos 1.200, Sí, un poquito más, un poquito por ahí, 1.200, 1.250. Eh, y en la medida en que estén esos dólares y haya una tasa de interés apetecible para hacer carry trade, esa claro, van a liquidación va a estar y liquidar. Sí. esa oferta va a estar. Entonces quizás el dólar no se dispara a 1.400, pero eso no quiere decir que es un éxito del gobierno. No, no, Eso quiere decir seguro. simplemente que fueron al Fondo Monetario, le obligaron a poner las bandas, unificaron el tipo de cambio, subió de 1.100 a 1.250 y van a tener oferta de dólares del campo, que era lo que igual hubieran tenido. Lo que no podemos hacer es reducir el éxito o el fracaso al precio del dólar, No, porque seguro. Pero igual, el Cristian, a fracaso de mí. este acuerdo está en lo que no se habla, que son las reformas estructurales que comprometió el gobierno con el Fondo Monetario. Vamos a tener revisiones ahora en junio, después en noviembre, y entre Sí, 2026 y 2029, 7 revisiones, donde nos comprometemos como país a hacer una reforma tributaria, una reforma de la ley de coparticipación federal, una reforma laboral y una reforma previsional. Todas esas reformas son en contra de los ingresos populares. claro. Entonces, creo que esa es la gran derrota y es lo que se intenta ocultar detrás de un éxito que puede ser pasajero, como que el dólar no se vaya al Mm. tope de la banda, pero porque tenés los dólares de la cosecha. Dentro de 2 meses tendremos que ver dónde estamos parados. Si no alcanza con esos dólares, están hablando de ir a tomar deuda a otros organismos que probablemente lo anuncien, con el Tesoro de Estados Unidos, eventualmente volver a los mercados de deuda, pero en ningún caso están hablando de inversión extranjera directa, con lo cual los que realmente la tienen que poner para producir en Argentina no están convencidos de que este sea el camino correcto. Creo que es un gran fracaso del gobierno, el Igual, acuerdo con Cristian, el con fondo. un dólar oficial a 1090, supongamos que se vaya arriba de. Un poco arriba de los 1200, es un poco, yo hoy también escribí una nota en ámbito hablando de eso. Obviamente el sector agroindustrial lo que dice es, si no se estaba liquidando a la cotización del dólar blend, que es este dólar exportador que tenía para liquidar que tenía para liquidar todos los exportadores, por debajo de eso nadie va a liquidar, o sea, sería por encima de eso. Eh, Igual estamos hablando de un Totalmente, saldo es cambiario que piso. puede ser del 10% en un momento en el que la inflación ya estaba subiendo. Tal cual, sí. Es piso el blend. En principio, el dólar blend es piso y eso va a ser inflacionario. Y en un mes en el que te dio 3,7 Claro. la inflación, que viene, no solo bajó la desinflación, sino que empezó a subir. Y claramente, por eso te digo, es una derrota absoluta del programa económico de Milei. Y por más que lo vendan como una nueva etapa, como una nueva fase del programa de estabilización, ha fracasado la política de la tablita y de llegar a la inflación con un superpeso abajo de 1.000, porque estaba perdiendo reservas todos los días. Así que yo me preocuparía más bien con el anuncio. Lo que sí digo es no midamos el éxito de la Claro, medida en el no, precio no, del dólar, seguro. porque están en un momento en el que hay oferta. No, y además, la verdad, y uno lo que piensa es al gobierno de Milei, cuando termine este año le van a quedar 2 años más y ya, digamos, agotamos la canilla del Fondo Monetario Internacional, agotamos el blanqueo, ahora van de vuelta por un repo con bancos internacionales. Digo, en esos 2 años ya no va a quedar ninguna canilla de financiamiento, digamos, van a tener que acomodar el barco. Sí, mirá, ayer Axel estuvo en un programa en la tele y dijo, esto es una estafa piramidal, le dieron a Milei 20.000 millones de dólares, que es exactamente los vencimientos que tienen los próximos 2 años, incluyendo capital e intereses. O sea, le prestaron para pagar Sí, los intereses y el capital de la deuda, y después, si no hay una fuente de financiamiento externo alternativa, ¿cómo lo vamos a resolver? le, Probablemente eso se traduzca en una escasez de dólares y claro. en un dólar caro, y eso claramente es penuria para la gente porque se va a disparar la inflación de nuevo. Entonces, es delicado, no hay que analizarlo de corto plazo porque, de nuevo, estando en estos meses donde hay muchos dólares de la oferta por liquidación de la cosecha, quizás el dólar no se dispara al techo de la banda, pero a mediano o largo plazo luce complejo el programa porque, como te decía, no hay señales de que haya inversión genuina, de que vayan a entrar dólares genuinos para invertir en la producción en Argentina. Claro. Más bien estamos hablando de que el fondo dice, es esta guita, es la guita de los organismos internacionales de crédito y es la guita de reacceder de nuevo a los mercados de deuda a principios de 2026, pero en ningún momento se habla de dólares genuinos en el corto plazo de inversión. Entonces, si los dueños de la cosa, digamos, si los grandes jugadores de la economía no están confiando como para invertir en Argentina,
y la verdad que se ve complicado el panorama. Claro. Estamos charlando con Cristian Girard, que, bueno, él es economista, es el titular de la agencia de recaudación bonaerense de ARBA. Cristian, y pensando en eso, pensando en si hay, obviamente, un nuevo salto de la inflación, probablemente esto empiece a impactar de alguna manera en los ingresos y también en la actividad económica. Y la recaudación también está muy ligada a la actividad económica. Y el gobierno está comprometido a mantener el superávit financiero, es decir, no solamente a tener superávit fiscal, sino tener a superávit después de pagar los intereses de la deuda. O sea, se empieza también a armar una ecuación ahí complicada, ¿no? Para el gobierno. Sí, la recaudación, si la actividad no reacciona positivamente, va a seguir cayendo como viene ocurriendo hasta ahora, salvo impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que el propio gobierno lo reconoce, ¿no? La eliminación del impuesto país y la caída de la recaudación por reducción de los derechos de exportación se compensa con la cuarta categoría de ganancias, es decir, lo paga el trabajador que paga ganancias todos los meses, que antes no pagaba el año pasado y ahora sí está pagando. Y la apuesta es a que haya un puchito más de recaudación por contribuciones a la seguridad social y algo de IVA por crecimiento económico, pero nosotros no lo estamos viendo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no hay crecimiento económico y no está esa fuente de recursos de la contribución, de las contribuciones sociales o la mejora del IVA? ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a tener que recortar más el gasto. ¿Dónde va a recortar? Porque ya no hay mucho margen para recortar. Hablan de eficientizar el funcionamiento del Estado, que es seguir echando trabajadores, seguir bajando los sueldos de los empleados públicos, que ya están 18% abajo del momento en que asumió Milei. La verdad es que luce complicado en términos de conflictividad política la apuesta de este gobierno a pensar que la economía crece porque mejora el clima de negocios. Yo dudo, creo que la economía crece tirada por la demanda, en eso, digamos, soy más keynesiano, y no veo cómo la demanda vaya a subir para garantizar un proceso de crecimiento económico virtuoso. Claro. En paralelo, ellos están forzando cierres de paritarias en torno al 1%, 1,3, 1,4, con una inflación de 3,7. Entonces, eso implica que los salarios van a seguir perdiendo en lugar de recuperarse. El consumo popular en este escenario va a seguir cayendo, y si no hay compras, no hay ventas, y si no hay ventas, no hay inversión y no hay crecimiento económico. Entonces hay que ver si funciona lo que dicen. Tengo mis dudas a que el clima de negocios mejore lo suficiente para que haya una lluvia de inversiones. Ni siquiera ellos creen en eso porque están hablando en el acuerdo con el fondo de que la inversión extranjera vendrá en una etapa posterior a mediano o largo plazo. Así que la verdad es que es preocupante porque es un fracaso y el gobierno lo vende como un éxito y festejan como si hubieran ganado la Copa del Mundo cuando en realidad se fueron al descenso, ¿no? Y si lo mirás desde el lado de la provincia, Cristian, ¿qué impacto o qué consecuencias va a tener nada, este nuevo esquema que va a regir a partir de mañana para la administración de los recursos de la provincia? Todo depende si es recesivo o no el programa. Yo creo que en la medida en que sea recesivo, como te vengo diciendo, el consumo Mm, popular sigue cayendo, bueno, la parte que se coparticipa va a seguir siendo mala para las provincias, digamos, no va a haber buenas noticias por ese lado, y la recaudación provincial depende fundamentalmente de ingresos brutos y de sellos, que son impuestos que tienen estrecho vínculo con el nivel de actividad, con lo cual luce complejo también el panorama tributario, el panorama fiscal para las provincias, si no hay un crecimiento económico vigoroso afincado en el mercado interno. Si vamos a seguir creciendo por sectores exportadores de materias primas, realmente va a estar difícil para las provincias, salvo para las provincias que cobran regalías vinculadas a esas actividades, tener una posición fiscal sólida. Así que luce complicado en principio. claro. Cristian, ustedes todavía están reclamando dinero que pertenece a la provincia de Buenos Aires y que la nación de alguna manera se ha apropiado, ¿no? Sí, Nación ha secuestrado fondos que eran por ley de la provincia, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que era básicamente un fondo para aumentar los sueldos de los policías y comprar equipamiento para seguridad. Eso lo discontinuó el gobierno de Milei, lo mismo el FONID, que es un complemento salarial para los docentes, la actualización del fondo del conurbano, más la caída de la coparticipación, ha generado una situación muy crítica, pero sobre todo lo primero que son decisiones unilaterales del gobierno nacional que han sido
judicializadas, hemos presentado denuncias, el gobernador ha presentado denuncias a través de la Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema, que es el organismo que debe intervenir en estas cuestiones federales, y seguiremos reclamando porque realmente la provincia de Buenos Aires se ve doblemente perjudicada, ¿no? Primero porque en el régimen de coparticipación es solidaria con el resto de las jurisdicciones, aporta más de lo que recibe, y por otro lado porque el gobierno nacional decide unilateralmente desconocer contratos o obligaciones contractuales asumidas con la provincia, como son estas dos que te acabo de mencionar. Así que la verdad es Claro. que para nosotros, bueno, vamos a insistir obviamente con que paguen las deudas que tiene el gobierno nacional, ni hablar si a esto le sumás el freno de la obra pública y todas las obras que quedaron paradas en la provincia de Buenos Aires. Muchas obras que estaban al 80-85%, realmente un pecado invertir todo ese dinero y después tener que arruinar una obra que no podés recuperar si pasa el tiempo y hundir todos esos recursos y perderlos. Me parece realmente una irresponsabilidad absoluta por parte del gobierno nacional lo que hizo este año. Esperemos que se reactive la inversión en obra pública. En el acuerdo con el fondo hablan de inversiones prioritarias. Veremos qué significa eso, pero de nuevo, yo creo que eso está en cuestión si no hay reactivación económica y no hay aumento de la recaudación por contribuciones de la Seguridad Social y del IVA, no tiene cómo financiarlo el gobierno nacional. Así que todo Claro. indicaría que si la cosa va mal, tampoco va a haber obra pública. Claro, totalmente. Cristian, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio y el análisis en un momento tan caliente, la verdad.